Nunca pensé que el silencio doliera más que un grito, pero esa noche, en la casa que construí con mis propias manos, descubrí que el silencio puede cortarte como un cuchillo afilado. Había pasado la mañana arreglando mi camisa celeste, la de los domingos, y puliendo los zapatos que apenas uso desde que me jubilé. Mi hija, Mariana, me había invitado a cenar con su familia política. Era una noche especial, según ella. Vamos a celebrar que los suegros de Leo llegaron del DF. Yo no necesitaba razones para ir. Cualquier excusa para ver a mis nietos me parecía buena. Cuando llegué, la casa estaba llena de risas y olores cálidos. El aroma del pollo al horno se mezclaba con el del vino recién abierto. Me abrí paso entre los saludos, un poco incómodo entre tantos rostros nuevos, pero con una sonrisa educada. Mariana salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. Me dio un beso rápido en la mejilla, sin mirarme a los ojos. «Papá, qué bueno que viniste. Ya vamos a cenar, siéntate», dijo, señalando con la cabeza hacia el comedor. Caminé hacia la mesa alargada, adornada con velas y servilletas de tela. Había risas, charlas cruzadas, brindis anticipados. Pero no había una silla para mí. Me detuve. Observé a cada lado. 12 personas sentadas, 12 platos servidos, las copas llenas, y ningún hueco. «Perdón», murmuré, creyendo por un segundo que se trataba de un error. Que tal vez no veían que faltaba una silla. Mariana me miró de reojo desde la cocina. «Ay, papá, es que ya no cabíamos todos, pero si quieres te traigo una silla del patio», dijo sin detenerse. Nadie alzó la cabeza. Nadie hizo el ademán de moverse. Nadie dijo, «No, ¿qué se siente aquí?» Una silla del patio. De esas plásticas, flojas, que ya cojean de una pata. ¿Eso era lo que valía yo ahora? ¿Ni siquiera un lugar previsto en la mesa de mi propia hija? «No te preocupes», dije bajito, sin que me oyera. Y retrocedí. Salí despacio, cerrando la puerta con cuidado. Nadie me siguió. Ni una palabra detrás de mí. Ni un «papá, espera». La calle estaba silenciosa. El aire nocturno me acarició el rostro como si supiera lo que me acababan de hacer. Caminé lento hacia mi casa. La misma casa donde Mariana dio sus primeros pasos, donde lloró por su primer amor, donde tejimos lazos con esfuerzo y ternura. ¿Todo eso ya no significaba nada? No lloré esa noche. O tal vez sí, pero por dentro. Me senté en la sala, sin prender la luz. Escuchaba mis pensamientos como si fueran voces lejanas, burlonas, repitiendo lo que acababa de pasar. No había silla para ti. El día siguiente fue más cruel. Mi hijo, Arturo, llegó sin avisar. Siempre fue más frío que Mariana, más calculador. Desde joven le gustaba hablar de eficiencia, de practicidad. Pero aún así, seguía siendo mi sangre. Entró con una expresión seria, casi incómoda, como si estuviera por despedirme de un empleo. «Papá, tenemos que hablar». Asentí, sin decir nada. Nos sentamos frente a frente, en la cocina. Yo puse 2 tazas de café, como solíamos hacer. Él no la tocó. «Mira, ya no es fácil», empezó. La casa se llenó. Los niños crecen. Mariana necesita espacio. Los suegros de Leo están grandes también. Ya no se puede. Tú ya no tienes lugar aquí». No lo dijo con crueldad. Lo dijo como si fuera una resolución lógica, como si yo fuera un mueble que ya no cabía en el cuarto. «Ellos se quedarán», añadió. «Tú podrías empezar a pensar en algo más tranquilo. Una residencia, tal vez. Hay lugares muy bonitos ahora». Lo miré fijamente. Ese niño que me pedía que lo llevara a caballito cuando llovía, ahora me ofrecía una residencia. «Ya no tengo lugar», repetí. «Es mejor para todos, papá. No te pongas así». No me puse así. Ni grité, ni rompí nada. Simplemente me sentí como si el aire se hubiera escapado de mis pulmones. Me quedé quieto, viendo mis propias manos, callosas, arrugadas, pero fuertes. Con esas manos levanté paredes, pagué universidades, alimenté bocas, curé rodillas raspadas, y ahora me decían que ya no había espacio para mí. Arturo se fue rápido, dejando atrás su taza llena. Ni un abrazo, ni un «lo siento». Ese día supe que había muerto algo dentro de mí. No el amor por mis hijos,
eso no se va tan fácil, pero sí la ilusión de ser parte de su mundo. Me di cuenta de que no me extrañarían, que para ellos yo ya era un estorbo elegante, un abuelo decorativo. Caminé por la casa en silencio. Cada rincón me hablaba. El cuarto donde nació Mariana. El pasillo donde Arturo aprendió a andar en bici. La cocina donde su madre, mi Ana, me decía que todo iba a estar bien. Todos esos lugares, testigos de mi vida, ahora me parecían ajenos. Me acosté esa noche con la sensación de ser un fantasma. Vivo, pero invisible. Presente, pero prescindible. Y entonces, en la oscuridad, recordé. Años atrás, mucho antes de todo esto, yo había guardado un secreto. Algo que nunca mencioné, ni siquiera a Ana. Porque no era el momento. Porque nunca lo creí necesario. Pero ahora comenzaba a aparecer la única puerta que me quedaba. Cuando uno es joven, no sabe que está escribiendo una historia. Solo vive, empujado por el deber, por el amor, por la necesidad de ver a los suyos bien. Nunca pensé que algún día estaría recordando todo lo que hice, como si tuviera que justificar mi existencia. Pero hoy, después de que mis propios hijos me hicieran sentir como un mueble viejo, me veo obligado a repasar mi vida. No para convencerlos a ellos, no. Ellos ya no escuchan. Lo hago por mí. Para recordarme que no fui un fantasma. Que yo estuve. Que yo di. Tenía 13 años cuando dejé la escuela. Mi padre había muerto, y mi madre se enfermó de los pulmones. Yo era el mayor de 5 hermanos. Recuerdo haber caminado hasta la obra en el centro de Guadalajara, y pedirle trabajo a un maestro albañil. Él me miró de arriba abajo, se rió por lo bajo y dijo, «Con esa estatura no me alcanzas ni el balde». Pero igual me puso a cargar mezcla. Mis manos, que ahora tiemblan al pelar una naranja, se endurecieron ahí, en la tierra, en el cemento, bajo el sol que partía la frente. Por cada jornal, guardaba una moneda aparte para comprarle a mi madre su leche condensada, que le gustaba tanto. Nunca me compré zapatos nuevos, usaba los que encontraba, aunque me sacaran ampollas. A los 18, ya era el único sostén de la casa. Nunca me quejé. Nunca sentí que estaba perdiendo algo. Me sentía hombre cuando veía a mis hermanitos comer. Me sentía útil cuando mi madre dormía sin toser. Esos eran mis premios. Conocí a Ana en una posada. Ella traía una trenza larga y una sonrisa que no necesitaba adornos. Tenía un hermano que trabajaba conmigo. Me invitó a su casa una Navidad y me pusieron a cantar villancicos con una pandero en la mano, aunque yo siempre he sido más serio que el mármol. Nos casamos 2 años después, con una ceremonia pequeña, pero llena de gente buena. No teníamos mucho, pero nos sobraban las ganas. Alquilamos un cuartito detrás de una panadería. El olor a pan recién horneado fue el aroma de nuestro primer hogar. A los pocos meses, Ana quedó embarazada de Mariana, y ahí empezó todo. Lo bueno, lo difícil, lo eterno. Construí nuestra casa con mis propias manos. Literalmente, compré un terreno a las afueras de la ciudad, con un préstamo que firmé a 20 años. No había agua corriente, ni luz estable, pero tenía vista a un árbol de jacaranda que en primavera se vestía de fiesta. Cada bloque de esa casa lo puse yo. Trabajaba en la obra todo el día y en la noche levantaba nuestras paredes, con una linterna colgada del cuello. Recuerdo haber llegado una noche con las manos tan hinchadas que no podía ni abrir la puerta. Ana me puso agua caliente con sal, me besó los nudillos y dijo, «Esta casa va a ser fuerte, porque está hecha con amor». No, nacieron Mariana y luego Arturo. Con ellos nació también mi miedo a no darles lo que merecían, a que no tuvieran lo que otros niños sí. Por eso trabajaba el doble. No me importaba tener agujeros en los calcetines si ellos podían ir a la escuela con uniforme limpio. Me negué a comprar televisión por muchos años. No porque no pudiera, sino porque prefería guardar ese dinero para libros. Cada Navidad, Ana y yo hacíamos malabares para que los niños tuvieran al menos un regalo. Recuerdo una vez que fingimos que Santa se había atrasado porque no nos alcanzó. Mariana lloró. Yo también, en el baño. Arturo fue el primero en ir a la universidad. Vendí mi camioneta vieja para ayudarlo con la inscripción. Recuerdo el día que lo dejé frente a la facultad. Él me abrazó fuerte y dijo,
No te voy a fallar, pa. Yo manejé de regreso llorando, sintiéndome el hombre más rico del mundo. Mariana se enfermó cuando tenía 14. Una infección en el riñón que casi se la lleva. Pasé semanas en el hospital, sin dormir, sin comer bien. Me aprendí los nombres de todas las enfermeras. Dormía en una silla plástica. Cuando por fin le dieron de alta, le compré una muñeca que había visto en una revista. Ana me dijo que estaba loco por gastar en eso, pero yo necesitaba verla sonreír otra vez. Durante años, todo giraba alrededor de ellos. Ana y yo postergamos viajes, cenas, todo lo que no fuera esencial. Decíamos, cuando crezcan, vamos a descansar. Pero ella nunca llegó a ese descanso. Murió repentinamente. Aneurisma. Una mañana no se levantó. Yo la encontré. Y en ese momento supe que había perdido la mitad de mí. Pero no me dejé caer. No podía. Los niños me necesitaban. Me convertí en padre y madre. Aprendí a cocinar lo básico, a peinar a Mariana, a ayudarle con la tarea, aunque no entendiera ya las fórmulas nuevas. Me hice experto en lavar ropa sin desteñirla. Y aún así, no dejé de trabajar. Hice crecer mi pequeña empresa de construcción. Contraté a jóvenes del barrio, enseñé oficios, saqué adelante a muchos que no tenían a nadie. Con los años, compré otra casa y se la di a Arturo para que viviera con su familia. Mariana se casó y la ayudé a montar su propio negocio. Nunca les pedí nada a cambio. Nunca les recordé lo que hacía. Porque no era sacrificio, era amor. Recuerdo los domingos en familia, el olor al mole que Ana preparaba, las risas de los nietos en el patio, las fotos enmarcadas en la pared. En cada uno de esos cuadros hay una historia que yo ayudé a escribir. Y ahora, no tengo lugar en su mesa. Ahora me ofrecen una silla del patio. Me proponen una residencia con cuidados especializados, como si fuera un enfermo. Como si no fuera yo el que los cuidó con manos partidas, con el lomo quemado por el sol. ¿En qué momento pasé de ser el cimiento a ser un estorbo? Tal vez es el destino de todos los padres. Tal vez criamos con tanto amor que nuestros hijos creen que es inagotable, que estaremos ahí siempre, que no necesitamos nada. Pero yo sí necesito. Necesito respeto, memoria, gratitud. No por ego, sino porque sin eso uno se empieza a borrar. Esta noche volví a abrir la caja de madera donde guardo fotos viejas. Ana cargando a Mariana con los pies en la alberca. Arturo abrazado a mí, cubierto de lodo, el día que me ayudó en una obra. Todos esos momentos son reales. Fueron amor. No puedo negar que di todo. Dinero, tiempo, salud, paciencia. Di mi juventud y mi vejez. Les di mi única vida. Y ahora empiezo a preguntarme si fue suficiente, si valió la pena, aunque muy dentro de mí. Sé que sí. No me arrepiento de haber amado así. Lo que me duele es que ellos hayan olvidado cómo lo hice. Pero hay algo que no han contado. Algo que no conocen, que yo sí guardé para mí, y aunque en su momento lo pensé como un regalo, ahora será otra cosa. Ahora será mi respuesta. Nunca fue de un día para otro. No hubo una pelea, ni una puerta que se cerrara de golpe, ni palabras hirientes que marcaran un antes y un después. No. Fue más lento. Más silencioso, como una gota que cae sobre la misma piedra durante años, hasta abrirle una grieta. Cuando Ana murió, Mariana y Arturo se volcaron conmigo. Me llamaban todos los días. Me llevaban comida. Mariana me acompañaba a las citas médicas, y Arturo venía cada domingo a desayunar conmigo. Fueron meses en los que sentí que el amor seguía ahí, firme, cálido, casi como antes. Pero la vida se mueve. Y las prioridades cambian. Entendí cuando Mariana empezó a llegar menos. Los niños tienen actividades, papá. Tú sabes cómo es esto. Y sí, yo sabía. No reclamé. Me ofrecí a cuidar a los niños cuando pudiera. Pero poco a poco dejaron de traerlos. Es que ahora tienen tareas más complicadas, me decían. Arturo, por su parte, fue ascendiendo en su trabajo. Empezó a contestar con monosílabos. Estoy en junta. Hablamos luego. Sí, todo bien. Las llamadas se fueron espaciando. Los desayunos se convirtieron en visitas mensuales. Después, en mensajes de voz. Después, en nada. Lo atribuí al ritmo de la vida. Nunca quise ser una carga.
Eso lo tenía claro. Por eso, cuando empecé a sentirme más torpe con la tecnología, no pedí ayuda. Cuando mi rodilla comenzó a dolerme al subir escaleras, no le conté a nadie. Me aferré a mi independencia como quien se aferra a un trozo de madera en medio del mar. El primer momento que me hizo detenerme fue un domingo, cuando llegué a casa de Mariana con una bolsa de tamales que había comprado en el mercado. Me presenté sin avisar, como solía hacer antes. Toqué el timbre y fue Leo, su esposo, quien abrió la puerta. Me miró sorprendido, incómodo. No me invitó a pasar. Se quedó de pie, como si esperara que dijera lo que venía a decir y me fuera. ¿Está Mariana?, pregunté. Está descansando. Estábamos viendo una serie con los niños. ¿Trajo algo? Le tendí la bolsa. Asintió sin sonreír. Se los doy entonces. Gracias por pasar, don Roger. Cerró la puerta sin más. Me quedé un segundo frente a la puerta cerrada, con la mano aún en el aire. Caminé de regreso a casa con el pecho apretado, repitiéndome que seguramente estaban ocupados, que no era malintención. Pero algo había cambiado. Después vinieron los pequeños olvidos. Una vez, fue el cumpleaños de mi nieto y no me invitaron a la fiesta. Me enteré por una foto en redes sociales que me mostró la vecina. Llamé a Mariana, tratando de sonar casual. ¿Y cómo estuvo la fiesta? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Ay, papá, pensé que Leo te había dicho que era solo para los amiguitos del colegio. Nada especial, nada especial. Pastel, globos, 15 niños, música de payasos, pero nada especial. Sonreí, dije que no pasaba nada. Y colgué. Esa noche dormí con una punzada en el pecho. No por la fiesta, sino porque por primera vez sentí que ya no me necesitaban. Empecé a notar otras cosas. Mariana comenzó a llamarme papá, solo cuando había gente alrededor. Cuando estábamos solos, era como si se olvidara de que yo era su padre. Me hablaba con tono impersonal. Como se habla con un vecino amable, pero lejano. Arturo, en cambio, dejó de venir por completo. Decía que el trabajo lo absorbía, que estaba viajando mucho. Pero un día me crucé con un excompañero suyo, quien me dijo que Arturo llevaba meses trabajando desde casa. Mentiras blancas. Pequeñas evasiones. Mi cumpleaños número 75 fue otro golpe. Nadie organizó nada. Mariana me mandó un mensaje con un emoji de torta. Arturo no llamó. Los únicos que me cantaron fueron los vecinos del frente. Una pareja mayor a la que ayudo con las compras. Ese día cociné mi platillo favorito, un guisado que solía hacer Ana. Herví una copa de vino, brindé en silencio y apagué la vela solo. Me dije, estoy bien, no necesito fiesta. Pero era mentira. Claro que dolía. Dolía profundamente. La casa empezó a volverse más fría. Los cuadros en la pared dejaron de hablarme. Los muebles parecían más viejos. Cada rincón tenía el eco de voces que ya no venían. Me sentaba en el sillón por horas, sin prender la televisión. A veces, me descubría hablando solo. A Ana, a mis hijos, a mí mismo. Fui al médico por la rodilla, y me dijo que necesitaba una cirugía. Le pregunté si podía posponerla. Me dijo que no era urgente, pero que cuanto antes, mejor. Salí del hospital con el papel del diagnóstico arrugado en el bolsillo. No le conté a nadie. ¿Qué caso tenía? A finales del año pasado, Mariana me pidió que firmara unos papeles. Decía que era una actualización de la casa, que querían ordenar los papeles del terreno. No entendí del todo, pero firmé. Confiaba en ella. Al fin y al cabo, todo lo que tenía era para ellos. Meses después me enteré, por casualidad, que la propiedad ya no estaba a mi nombre. La habían transferido para que Mariana pudiera tomar un crédito hipotecario junto con Leo. Me lo dijeron como si fuera una formalidad, como si mi nombre no significara nada. Me dijeron que era lo mejor, que así podían ampliar la casa, hacer un cuarto más para los niños, un cuarto más, pero ni uno para mí. Empecé a notar que cada vez que los visitaba, cuando lograba que me invitaran, me miraban con cierta condescendencia, como si me perdonaran la vejez, como si fuera un niño grande, torpe y lento. Me hablaban despacio, como si no entendiera, me explicaban lo obvio, me corregían sin paciencia, y yo me tragaba cada gesto, cada palabra, cada olvido, porque todavía tenía la esperanza de que fuera algo temporal.
que el cariño estaba ahí, solo que tapado por el estrés, por el ruido de la vida. Hasta que llegó el día de la cena, hasta que me dejaron sin silla. Esa fue la última gota. El momento en que la grieta se abrió del todo. Pero lo más duro no fue ese instante. No fue ver la mesa llena sin lugar para mí. Lo más duro fue todo lo que vino antes. Esa acumulación de pequeños rechazos, de miradas esquivas, de excusas vacías. Porque cuando uno ama, tolera. Pero cada herida, por pequeña que sea, deja marca. Y yo estaba lleno de marcas. Ahora entiendo que no fue un error, que no fue olvido. Fue una decisión lenta, paulatina, disfrazada de modernidad. Me fueron sacando de sus vidas como quien borra una foto vieja del teléfono. Sin escándalos, sin drama, solo desaparición. Pero aún no me han terminado de conocer. Yo, que soporté el hambre, la muerte, la pérdida, el desamor, no me voy a dejar borrar tan fácil. Porque todavía tengo algo guardado. Algo que no han contado. Que pensaron que no existía. Y quizás sea momento de usarlo. No por rencor, no por venganza, sino por respeto, por mí, por quien fui, por quien soy. Hay cosas que uno guarda no por egoísmo, sino por prudencia. Cosas que se ocultan con la idea de proteger, de preservar algo puro, sin contaminarlo con las urgencias de los demás. Eso fue para mí el terreno de Tequila. Lo heredé de mi tío Julio cuando tenía apenas 40 años. Él era el hermano menor de mi madre, un hombre solitario y silencioso que nunca se casó. Tenía ese pedazo de tierra en las afueras del pueblo, unas 5 hectáreas de suelo rojo, bordeado por agaves y viejos mezquites. Me lo dejó a mí, porque vos sí sabés trabajar con las manos, me dijo en su carta. Durante años, no le hablé a nadie de ese terreno, ni siquiera a Ana. No por desconfianza, sino porque sentía que debía guardarlo como una semilla, una reserva, un rincón del mundo que fuera mío sin ser de nadie más. Fui pocas veces, lo suficiente para ver que seguía ahí, intacto, esperando. Lo imaginé muchas veces como el lugar donde, algún día, podría construir una casita para retirarme. Una cabaña sencilla, con porche de madera, donde tomar café al amanecer y leer sin prisa. Pero la vida nunca dio ese respiro. Siempre había otra urgencia. Mariana necesitaba uniformes. Arturo rompía los lentes. Ana requería medicinas. Y el terreno. El terreno seguía ahí, callado, paciente. Nunca quise venderlo. Siempre pensé que algún día se lo regalaría a mis hijos. Que lo repartiría entre ellos. Que sería un símbolo de continuidad. De legado. Un acto de amor final. Hasta que dejaron de verme como padre. Hasta que entendí que ya no me veían en absoluto. Esa noche, después de que me dejaron sin silla en la cena, regresé a casa, abrí el armario del pasillo y saqué la caja de herramientas vieja. Al fondo, bajo los destornilladores y alambres, había una carpeta de cartón con las escrituras, polvo, tinta vieja, una foto en blanco y negro del terreno tomada en 1985. Mi nombre, en mayúsculas, al pie de la primera página. Ahí estaba mi carta. Mi salida. Mi verdad. Durante días la llevé conmigo a todas partes, como si necesitara sentirla cerca, para no olvidarme de quién soy. Me sentaba en el parque, en una banca bajo la sombra, y leía las escrituras como si fueran una novela sagrada. Recordaba el rostro del tío Julio, sus silencios, su manera de mirar el horizonte como si supiera algo que nadie más entendía. Empecé a hacer llamadas discretas. Contacté a un abogado que había trabajado conmigo en una remodelación de oficinas. Me recomendó un agente de bienes raíces que conocía bien la zona. Le pedí que no dijera mi nombre. Le dije, quiero vender algo, pero sin escándalos. Quiero que se haga bien y rápido. En menos de una semana ya había interés. Parece que la zona había empezado a desarrollarse. Una destilería nueva, rutas turísticas, inversión extranjera. El mismo terreno que por años había sido tierra y viento, ahora era una joya. El agente me dijo que podría pedir el triple de lo que imaginaba, y yo, por primera vez en años, sonreí sin culpa. No dormí la noche anterior a la firma de venta. No por duda, sino por respeto.
Me senté en la cocina con una libreta y escribí lo que pensaba hacer con ese dinero. No era venganza, era equilibrio. Era el modo de recuperar mi centro, de volver a pisar firme después de tanto desplante. Primero, decidí no decírselo a nadie, ni a Mariana ni a Arturo. Que no supiera nada hasta que fuera inevitable. Ya me habían sacado de sus decisiones. Ahora yo haría lo mismo. Segundo, pensé en mis opciones. Comprar otra casa. Empezar de cero. Lejos. Pero había algo más tentador. Más simbólico. Algo que me permitiría mirar a Arturo a los ojos sin bajar la cabeza. La empresa donde él trabajaba, una constructora mediana, especializada en proyectos residenciales, tenía problemas de capital. Yo lo sabía porque él mismo me lo había contado meses atrás, cuando todavía hablábamos. Buscaban inversionistas. Estaban desesperados por mantener flujo de caja. Contacté, de nuevo sin revelar mi nombre, a uno de los socios fundadores. Le pedí una reunión informal. Nos encontramos en un café del centro, donde nadie me reconocería. Me presenté como Rogelio Gutiérrez, inversor privado, excontratista con experiencia en obra. Le dije que estaba interesado en adquirir participación mayoritaria. Que quería involucrarme, pero desde la sombra. Al principio, dudó. Pero cuando vio la cifra que estaba dispuesto a poner sobre la mesa, sus ojos se encendieron. En 3 semanas, la operación estuvo cerrada. Nadie supo que el nuevo dueño era yo, ni mi hijo, que seguía trabajando como director de operaciones. Irónico, ¿no? Aquel que me pidió pensar en una residencia, ahora respondía ante mí sin saberlo. No fue un acto impulsivo. Fue una respuesta precisa, meticulosa, casi quirúrgica. Una afirmación de mi valor. De que no estoy acabado. De que aún tengo voz. Y poder. El día que firmé la venta del terreno, llevé puesta la misma camisa que usé en el bautizo de Mariana. La mandé planchar. Me peiné como en los viejos tiempos. Quería estar bien, por fuera y por dentro. Firmé cada hoja sin prisa, mirando cada letra. El notario me ofreció café. Le dije que no, que ya había tomado. Pero en realidad, lo que quería era mantener la lucidez intacta. Cuando salí de la oficina, me senté en una banca frente al parque y miré a la gente pasar. Una madre empujaba una carriola, un anciano alimentaba a las palomas, un adolescente con auriculares cruzaba la calle sin mirar. Nadie sabía que, en ese instante, yo acababa de cambiar el rumbo de mi historia. Me sentí joven otra vez, no por el cuerpo, sino por la claridad, por la fuerza de saber que aún tenía algo que ofrecer, algo que decir. El terreno, que durante años fue mi promesa, ahora era mi herramienta, no para herir, sino para recordarles que no estoy muerto, porque hay algo que mis hijos no entienden. Uno puede aceptar el olvido de los demás, puede tragarse los desplantes, las ausencias, las mentiras piadosas, pero no puede traicionarse a sí mismo, y yo, por fin, había dejado de hacerlo. Desde que firmé la venta del terreno y concreté la compra de la empresa, sentí algo que no sentía desde hacía años: control, no sobre otros, no sobre lo que no depende de mí, sino sobre mí mismo. Sobre mi rumbo, mi dignidad. Lo que antes era un dolor sordo se empezó a convertir en claridad. No era ira, ni venganza. Era algo mucho más sereno y profundo. Respeto propio. Los primeros días después de la compra fueron de observación. No le dije nada a nadie. Me sentaba en la sala, tomaba mi café con calma y revisaba los documentos legales, las estructuras internas de la empresa, los nombres que aparecían una y otra vez en los correos. Arturo firmaba todo con pulcritud. Su letra seguía igual, recta, firme, como cuando era niño y hacía sus tareas en la mesa de la cocina. Y eso me dolía, a pesar de todo. Porque por más que me hubiera convertido, legalmente, en el dueño de su mundo laboral, seguía siendo su padre. Y el corazón no se reorganiza tan fácil como los papeles de una empresa. Pero ya no iba a mendigar cariño, ni aprobación. Lo que haría a partir de ahora no sería para castigar, sino para proteger lo que quedaba de mí. No podía dejar que me enterraran en vida. Empecé por hacer una lista escrita a mano, con letra clara, como me enseñó Ana cuando recién nos casamos y llevábamos un cuaderno de cuentas. Reestructurar la dirección general. 2. Solicitar auditoría interna. 3.
Establecer nuevo plan de bienestar para los trabajadores de obra. Crear becas de capacitación para jóvenes albañiles. 5. Visitar la sede sin anunciarme. 6. No hablar con Arturo hasta el momento justo. 7. No actuar desde el dolor. La última línea la subrayé 2 veces, porque sabía que en cualquier momento el rencor podía asomar la cabeza. Y eso no era lo que yo quería. Yo no quería que ellos sufrieran. Quería que entendieran. A la semana siguiente, fui por primera vez a la sede central de la empresa. No como don Rogelio, jubilado, padre de familia, hombre mayor con el paso lento. Fui como nuevo socio mayoritario. Me vestí con traje oscuro, me afeité, me puse una loción que tenía guardada desde hacía años. Al mirarme al espejo, me reconocí. No al anciano del rincón, sino al hombre que alguna vez levantó paredes con sus propias manos. Pedí una visita discreta. La secretaria no me conocía, me ofreció café y me llevó a una sala de juntas pequeña. Desde allí pude ver el movimiento, los arquitectos, los pasantes, los ingenieros. Gente joven, gente viva. Y ahí, entre todos, estaba Arturo. En su oficina, hablando por teléfono, gesticulando, tomando decisiones. Era bueno en lo que hacía, eso no lo podía negar. Y eso, en parte, también era mérito mío. No me anuncié. No quise verlo ese día, no aún. Fui, observé, tomé notas. Le pedí a la gerente de administración un informe detallado del estado financiero. Dijo que lo mandaría al correo del licenciado Gutiérrez. Asentí con una sonrisa. Ese era yo, Gutiérrez, el nombre que llevamos los dos. Al regresar a casa, me senté frente a la libreta otra vez. ¿Y ahora qué, Rogelio?, me pregunté en voz alta. Y me respondí. Ahora, te vuelves a levantar. Fui a la plaza del barrio. Compré una computadora portátil. La primera que he tenido. El vendedor quiso ofrecerme lo más básico. Algo para ver Netflix, Don. Pero le dije que no. Que quería algo bueno, potente. No porque supiera usarla aún, sino porque tenía planes. Me inscribí en un taller en línea de finanzas para adultos mayores. El joven que daba la clase se sorprendió de ver mi nombre. ¿Usted es el dueño de Constructora Horizonte? Asentí. Él sonrió con respeto. Y así empecé a reconstruirme. Cada clase era una piedra más sobre la que podía volver a pararme. Cada gráfico, cada concepto nuevo que entendía, me devolvía algo de lo que creía perdido. Me sentía útil, capaz, vivo. Empecé también a retomar cosas que había dejado atrás. La lectura, los paseos largos, la comida hecha con tiempo. Me di cuenta de que no quería seguir viviendo en una casa que se sentía más como mausoleo que como hogar. Así que hablé con una inmobiliaria y puse la propiedad en venta. Sin avisarle a nadie. Ya no tenía nada que demostrarles. Con parte del dinero, alquilé un departamento en una zona tranquila, cerca de un parque. Piso bajo, sin escaleras. Balcón con vista al atardecer. Luz natural. Silencio. Compré muebles nuevos, sencillos, pero escogidos por mí. Cada objeto tenía sentido. Nada era heredado, nada era prestado. Todo era mío. Por primera vez en décadas, mi espacio volvía a ser mío. Una mañana, al abrir el correo, recibí un informe mensual de la empresa. El nombre de Arturo seguía en la firma, pero ahora también estaba el mío. Me llamó la atención que habían aprobado el nuevo programa de bienestar para los trabajadores. Acceso a consultas médicas, mejores condiciones de obra, comida caliente diaria. Una propuesta que había presentado en la junta sin que nadie supiera que venía de el nuevo inversor. Y eso me hizo sonreír, porque estaba haciendo las cosas a mi manera. Sin ruido, sin golpes, pero con firmeza. Me crucé con Mariana por casualidad en una tienda. Venía con su hija, la mayor. Me miró con sorpresa, sin saber que vivía ya en otro lado. Me preguntó si necesitaba algo. Le dije que no, que solo estaba mirando. Me dijo que habían pasado días sin saber de mí. Le respondí, con calma. A veces uno también necesita olvidarse de quienes se olvidan de uno. No respondió. Su hija me abrazó, sin saber nada de todo. Sentí en esos segundos lo que se pierde cuando uno deja de mirar con el corazón. Nos despedimos rápido, con cortesía, sin afecto, pero ya no me dolió. Me apreté el saco, me acomodé los lentes y salí al sol. Porque cada paso que daba ahora era mío. En mi nueva vida había espacio para el silencio, pero no para la tristeza. Comencé a escribir en un cuaderno cosas que quería decirme a mí mismo. Frases sueltas. Pensamientos. Recuentos. No sabía para qué,
pero me hacían bien. Uno decía, no todos los que te aman te entienden. No todos los que te entienden te aman. Pero tú, Rogelio, tienes que entenderte y amarte tú mismo. Lo subrayé 3 veces. Ahora me preparo para lo que viene. Sé que no podré ocultar mi participación en la empresa para siempre. Llega un momento en que todo se revela. Y cuando eso pase, no quiero estar temblando. Quiero estar de pie. Firme. Claro. He planeado ese día con el mismo cuidado con el que puse el primer ladrillo de mi casa, pero esta vez no hay paredes para otros. Esta vez estoy construyendo para mí. Lo sabía. Sabía que ese día tenía que llegar. Que no podía esconderme para siempre tras firmas electrónicas y nombres en documentos. Que tarde o temprano, Arturo se enteraría. Que su mundo, ese que creyó tener bajo control, cambiaría al enterarse de quién era, en realidad, el dueño de la silla donde se sentaba cada mañana a mandar correos, organizar equipos y firmar presupuestos. Lo había planeado con cuidado, sin prisa, cada detalle cronometrado. No por venganza, sino por necesidad. Porque el silencio tiene un límite, y el respeto por uno mismo no puede postergarse más de lo justo. Y así lo cité a una reunión. Una sesión extraordinaria convocada por el nuevo socio principal. No sabía quién era. Pensó, según me dijeron, que se trataba de un inversor extranjero, alguien que quería modernizar la empresa o venderla. Lo vi llegar puntual, impecable como siempre, con su carpeta negra bajo el brazo, su corbata sobria, y ese andar seguro que me recordaba tanto a mi juventud. No me reconoció de inmediato. Estaba de espaldas cuando entró. «Buenos días», dijo con voz firme. Me giré lentamente. Lo vi detenerse en seco. Sus cejas se fruncieron, como si su cerebro no supiera en qué caja guardar lo que estaba viendo. «Papá», susurró, más sorprendido que molesto. «¿Qué haces aquí?». Le señalé la silla frente a mí. «Toma asiento, por favor». No se movió. «¿Es alguna broma?». «No», respondí con calma. «Es una reunión de trabajo». Se sentó, tenso, aún confundido. «Quiero hablar contigo como hombre, como 2 personas adultas, no como padre e hijo». «¿Qué está pasando?». Saqué del portafolio los documentos. Le pasé una copia del contrato de compraventa del terreno, de la transferencia de acciones, del nombramiento del nuevo socio mayoritario. Todo con firmas, sellos, registros. «Desde hace un mes soy el dueño de esta empresa». Guardó silencio. Leía con los ojos abiertos. La mandíbula tensa. Pasaba las hojas una por una como si eso fuera a cambiar lo que decían. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué hiciste esto?». «Porque ya no tenía lugar en tu mesa, Arturo. Porque dejaste de verme como tu padre. Me hiciste sentir como un estorbo, un mueble viejo». «Papá, no es así». «Sí lo es. Y lo sabes. No me miraste 2 veces cuando no había una silla para mí en tu casa. Cuando tu hija me sirvió el postre sin decir palabra. Cuando tu esposa me llamó, el Señor. Vos te hiciste a un lado. Pero eso no justifica que haya usado lo único que me quedaba para hacerme respetar. Que haya usado un terreno que pensaba regalarte algún día para demostrarte que todavía valgo». Se quedó en silencio. Miraba los papeles como si fueran dinamita. «No lo hice para arruinarte», continué. «No lo hice para hundirte. Lo hice porque necesitaba volver a mirarme al espejo sin sentir vergüenza. Porque si no me levantaba yo, nadie más lo iba a hacer. Podrías haberme dicho, ¿y qué habrías hecho? ¿Reído? ¿Ignorado? Me habrías dicho, ya es tarde, papá». Agachó la cabeza. La tensión le colgaba de los hombros como un abrigo mojado. «Te amo, hijo, pero no soy tu sombra. No soy tu pasado muerto. Estoy vivo, y no estoy dispuesto a desaparecer en silencio». La noticia corrió rápido. Algunos empleados empezaron a mirar sus correos como si fueran comunicados de guerra. El rumor de que el nuevo dueño era un anciano que vino del pasado se hizo fuerte. Nadie sabía bien qué esperar. Y lo entendí. Yo también habría estado desconcertado. Pero no tomé represalias.
No despedí a nadie. No cambié las reglas. Lo que hice fue enviar un correo institucional firmado por mí. Esta empresa fue construida por generaciones de obreros, ingenieros y soñadores. Yo fui uno de ellos. Vuelvo no para imponer, sino para recordar el valor del trabajo bien hecho. El respeto no se exige, se construye. Días después, Mariana me llamó. Lloraba. Me pedía que pensáramos en la familia, en las consecuencias, en los nietos. Le dije que no tenía intención de dañar a nadie, pero que tampoco me iba a seguir tragando la humillación con tal de que las cosas no se notaran. «Papá, lo que hiciste fue cruel», me dijo. «Lo cruel fue olvidarme mientras yo seguía vivo». Le respondí. Colgó. No volvió a llamar. Arturo pidió una reunión privada. Nos vimos en mi nuevo departamento. Le ofrecí un té. No quiso. Se quedó de pie, mirando por la ventana. «Estoy perdiéndolo todo», dijo con la voz quebrada. «No, hijo. Estás perdiendo lo que no cuidaste. Y aún así no quiero verte caer. No compré la empresa para destruirte. Compré la empresa para salvarme a mí», me miró. Vi en sus ojos al niño que una vez fui capaz de cargar sobre mis hombros durante horas, al joven que abracé cuando se recibió, al adulto que se fue alejando sin siquiera notarlo. «No entiendo cómo llegamos a esto», murmuró. «Porque no escuchaste cuando hablé bajito. Porque pensaste que siempre estaría ahí, callado, disponible, resignado, pero hasta la sombra, cuando la luz cambia, se mueve». Esa noche no dormí, no por culpa, sino por sacudida, porque entendí que lo que acababa de hacer no tenía marcha atrás, y al mismo tiempo me sentí más liviano. Por primera vez en años no me dolía la espalda, ni el pecho, solo una especie de vacío donde antes había dolor. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de libertad y nostalgia. La empresa siguió funcionando. Arturo, después de unas semanas, aceptó una nueva posición. Le ofrecí un cargo estratégico, no porque me debía algo, sino porque aún creía en su talento. «Tómalo o déjalo», le dije, «pero si lo tomas, hacelo con humildad». Aceptó. No hubo reconciliación, aún no. Pero hubo un principio. Empezamos a hablarnos por correo, luego por mensajes breves, comentarios sobre proyectos, detalles técnicos, nada personal, pero al menos era comunicación. A veces, eso es todo lo que se puede pedir. Una grieta por donde vuelva a entrar la luz. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de casa, un niño se acercó y me preguntó si podía usar el banco que estaba junto al mío. Le dije que sí. Se sentó. Sacó una libreta y empezó a dibujar. Lo miré. «¿Qué dibujas?» «Una casa», dijo. «¿Y quién vive ahí?» «Un señor solo que no está triste». Me reí por dentro. No sabía si era una señal del universo o una simple coincidencia. Pero lo cierto es que por fin, después de todo, yo también vivía ahí, en esa casa que construí de nuevo, sin pedir permiso, sin esperar invitación, solo con mis manos. Y mi historia. Te mentiría si dijera que todo cambió de la noche a la mañana. La verdad es que, después del día en que Arturo y yo nos vimos frente a frente en aquella sala de reuniones, pasé muchas tardes mirando el techo, preguntándome si lo que había hecho era justo, si era realmente necesario. Pero con el paso de los días, esa pregunta se fue silenciando, como un reloj al que se le acaba la cuerda. Lo que quedó fue otra cosa, una calma desconocida. Era extraño tener tanto tiempo libre de nuevo. Ya no me esperaban las visitas incómodas a la casa de Mariana ni los silencios fríos en la mesa. Tampoco tenía que sentarme a fingir que no me dolía el desprecio. Estaba solo. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no era una soledad impuesta. Era una elección. Me mudé a un pequeño departamento en el centro de Salta, a pocas cuadras de la plaza. Tenía balcón, un ventanal por donde entraba la luz de la mañana, y una cocina que me animaba a aprender recetas que había olvidado desde que mi esposa falleció. Empecé a cocinar para mí. No por obligación, sino por placer. Un día, mientras caminaba por el mercado, una señora mayor, de unos 70 y tantos, se me acercó para pedirme ayuda con una bolsa. Le dije que por supuesto, se llamaba Lidia. Hablamos unos minutos, es mientras esperábamos el colectivo. Me preguntó si vivía cerca, y cuando le conté que sí, me dijo:
Hace bien estar cerca del movimiento. Así no se oxida uno. Reí. Le ofrecí mi número por si alguna vez necesitaba algo. Me lo anotó en una libreta chiquita con tapa de cuero. Me sorprendió el gesto, esa confianza repentina entre dos desconocidos. Pero no era confianza, era algo más puro, necesidad de conexión. Con el tiempo, Lidia y yo empezamos a encontrarnos en el café de la esquina los jueves por la tarde. A veces hablábamos de nuestras familias, a veces solo compartíamos el silencio. Me contó que había sido maestra, que tenía 3 nietos que vivían en Rosario y que casi no la llamaban. Que a veces soñaba con su marido, aunque ya hacía 15 años que había muerto. Uno nunca se despide del todo, me dijo una vez, mirando su taza de té. Solo se acostumbra a la ausencia. Yo asentí. Sabía exactamente a qué se refería. Buscando algo que me diera propósito, me ofrecí como voluntario en una biblioteca comunitaria. Era pequeña, con estantes viejos y olor a madera húmeda, pero llena de niños después de clase. Me ponían a leer cuentos, a ordenar libros, a ayudar a los más grandes con las tareas. Al principio me sentí fuera de lugar, como si los años me pesaran más ahí que en cualquier otro lado. Pero luego empecé a notar algo que me hizo quedarme. Los chicos escuchaban. Me miraban con curiosidad. Me hacían preguntas. Se reían cuando hacía voces raras durante las lecturas. Me sentí útil. Presente. Una de las chicas, Valen, una nena de 9 años, se me acercó una tarde y me dijo: «Señor Ramón, ¿usted puede ser mi abuelo aunque no sea mi abuelo de verdad?» Me quebré por dentro. Le dije que sí, claro que sí. Y me abrazó. De a poco, la vida se fue llenando de cosas pequeñas pero luminosas. Lidia me presentó a su grupo de bordado, donde solo participaban mujeres viudas. Les causó gracia que yo aceptara ir. «Un valiente», dijeron entre risas. Aprendí a hacer punto cruz. Mal, pero lo intenté. También empecé a escribir. Nada sé, sofisticado, solo recuerdos. Memorias que tenía guardadas y que ahora necesitaba dejar sobre papel. Un voluntario de la biblioteca me sugirió abrir un blog. Lo hice. Llamé al blog El hombre que volvió a nacer a los 75. Pensé que nadie lo leería, pero a la semana ya tenía comentarios de gente de otras provincias, incluso de otros países. «Gracias por recordarme que nunca es tarde», me escribió una mujer desde Bogotá. «Leí tu historia con lágrimas en los ojos», me escribió un hombre desde Sevilla. «También fui olvidado por mis hijos. Pensé que era el único. No estaba solo. Éramos legión, abuelos, padres, madres, personas que un día se dieron cuenta de que habían sido dejadas a un costado del camino. No por maldad necesariamente, sino por negligencia emocional, por egoísmo moderno. Pero todos queríamos lo mismo, volver a tener voz, volver a tener lugar». Una tarde, Arturo me llamó. Me sorprendió. «¿Podemos vernos?». Nos encontramos en un parque. Estaba diferente, más delgado, o quizá era yo que lo miraba con otros ojos. «Estuve leyendo tu blog», me dijo. «¿Sí? No sabía todo eso que sentías. O no quise saberlo». Asentí. No lo interrumpí. «Fui un cobarde, papá. Te dejé a un lado porque me incomodabas, porque me recordabas cosas que no quería ver. Lo sé. ¿Podés perdonarme?». Respiré profundo. Lo miré con calma. Vi en sus ojos algo que no veía desde que era chico. «Verdad. Te perdoné el mismo día que me fui de tu casa, pero necesitaba irme para poder hacerlo». Nos abrazamos. Largo, como si los años no hubieran pasado, como si volviéramos a tener tiempo de sobra. Después de eso, las cosas no volvieron a ser como antes. Fueron distintas, mejores. Acordamos vernos una vez por semana, sin hablar de negocios, sin culpas, solo como padre e hijo. Y funcionó. Incluso Mariana me llamó un día para invitarme a cenar. Fui, no con esperanza sino con curiosidad. Mi silla está ahí, a la cabecera, sin palabras, sin discursos, solo una silla. Pero esta vez era suficiente. Lidia y yo seguimos viéndonos. Nunca hablamos de ser pareja. No hacía falta. Compartimos tardes, secretos, mates con pan casero. Un día le regalé una planta para su balcón. Al otro, ella me trajo una bufanda tejida por ella. Así, sin dramatismos, sin grandes promesas, nos fuimos acompañando. En silencio, pero juntos. Ahora, cuando camino por las calles de Salta, la gente me saluda. Algunos me llaman
el abuelo del blog. Otros me piden que lea cuentos en las ferias. A veces me siento en una banca de la plaza y escribo ideas en mi libreta. No para hacerme famoso, no para dejar legado, solo para no olvidar, para tener presente todo lo que fui y todo lo que aún puedo ser. He renacido, no como un joven, no como alguien nuevo, sino como lo que siempre fui, pero me olvidé de mirar. Un hombre con historia, con dignidad, con voz. Y ahora, esa voz ya no la calla nadie. Yo pensaba que los grandes aprendizajes de la vida llegaban cuando uno era joven, que lo importante ya lo había vivido. Criar a mis hijos, mantener un hogar, enterrar a mis padres, trabajar hasta quedarme sin fuerzas. Creí que después de cierta edad, uno ya solo mira hacia atrás. Me equivoqué. Aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. Pero también aprendí que no todo lo que se rompe puede repararse como estaba antes. Algunas relaciones, como algunas heridas, no vuelven a ser lo que fueron. Y eso no es una tragedia. Es simplemente parte de la vida. Durante muchos años, pensé que el amor se medía en sacrificios. Que mientras más daba, más me querrían. Que estar siempre disponible, siempre presente, me aseguraría un lugar en el corazón de mis hijos. Pero no es así. El amor no puede sostenerse solo desde un lado. El cariño que no se alimenta se muere, por muy profundo que sea. También aprendí que los límites no son sinónimo de egoísmo, son un acto de amor propio. Me costó una vida entenderlo y otra entera atreverme a ponerlos. Pero cuando lo hice, sentí una paz que no conocía. Decir no merezco esto y actuar en consecuencia fue mi primer acto real de dignidad en muchos años. No lo hice para castigar a nadie, sino para volver a reconocerme en el espejo. Mi historia no es extraordinaria. Hay miles, quizás millones como yo. Personas que fueron útiles, necesarias, incluso queridas, hasta que dejaron de serlo. Hasta que sus manos se arrugaron, sus pasos se hicieron lentos, y sus opiniones empezaron a parecer un estorbo. La vejez, en una sociedad que idolatra la juventud, es casi una condena al olvido. Pero no tiene por qué ser así. No somos carga. Somos memoria. Somos raíces. Somos todo lo que vino antes de que los demás pudieran siquiera caminar. No merecemos sillas vacías, ni silencios incómodos, ni miradas que esquivan. Merecemos presencia, escucha, un lugar real en la mesa, no por compasión, sino por justicia. A veces la vida te golpea de una manera tan cruda que lo único que podés hacer es elegir cómo vas a levantarte. Yo elegí levantarme construyendo algo nuevo. No para demostrar nada, no por revancha, sino porque lo otro, quedarme esperando cariño donde ya no lo había, era morirme en vida. Cuando vendí ese terreno que guardé en secreto durante décadas, lo hice con el corazón roto. Era el regalo que soñé dejarles a mis hijos. Un último gesto de amor. Pero ellos ya no eran los hijos a quienes yo había criado con manos firmes y corazón blando. Se convirtieron en personas que ya no me veían. No por maldad, quizá, sino por egoísmo o por distracción. Pero eso no lo hacía menos doloroso. Mi venganza, si se puede llamar así, no fue para herir. Fue para recordarme que todavía tenía poder, que aún podía elegir, que no todo estaba perdido, y luego, lo inesperado, el renacimiento. Conocí a personas nuevas, reí de nuevo. Fui útil en un lugar donde los ojos que me miraban no lo hacían por obligación, sino por genuina atención. Redescubrí mi voz. Y con ella, conté mi historia. Y entonces, algo milagroso ocurrió. Otros comenzaron a contar la suya también. En los comentarios de mi blog, en los correos que me llegaban cada semana, en los abrazos de personas que se acercaban solo para decirme, gracias por hablar por nosotros. Porque lo que viví no fue solo mío. Fue de todos los que alguna vez sintieron que su tiempo ya había pasado, que su valor estaba vencido, que la vejez los había dejado huérfanos de afecto. A ellos les digo, todavía hay camino, todavía hay luz. No se resignen a desaparecer. No esperen a ser invitados a una mesa donde no los ven. Hagan la suya. Pongan su silla en el centro del mundo, aunque sea un mundo nuevo y pequeño. Aunque solo les acompañe el canto de un pájaro,
o el murmullo de sus recuerdos. Porque valemos. Porque lo que dimos no caduca. Porque seguimos siendo. A mi hijo Arturo no le guardo rencor. Le guardo distancia emocional. No por falta de perdón, sino por respeto a mí mismo. Lo quiero. Pero me quiero más a mí. Y eso también es amor. Uno que me costó décadas entender. A Mariana, que me llamó a cenar esa vez y puso la silla para mí, le agradezco el gesto. Pero no olvido los años de invisibilidad. Aprendí a valorar los actos, pero también a no tapar las heridas con servilismo. Puedo compartir una mesa sin tener que fingir que nunca fui marginado. Y a quienes aún no han despertado de esa rutina donde los padres se vuelven muebles y los abuelos estorbo, les digo: miren bien, escuchen bien. Un día esa persona a la que dan por sentada puede irse. No como amenaza, sino como advertencia. Nadie se queda donde no es querido, ni siquiera los que más los aman. El mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos es no suplicar cariño. El segundo mayor acto de amor es no permitir que el pasado nos encadene al sufrimiento. He aprendido que uno no necesita grandes gestos para volver a vivir. A veces, basta con una planta nueva en el balcón. Un café compartido en silencio. Una niña que te sí. Y dice: ¿puede ser mi abuelo aunque no lo sea? Un comentario en un blog desde un lugar del mundo que ni sabías que existía. He aprendido que la dignidad no es negociable. Que no importa cuántas canas tengamos ni cuántos cumpleaños hayamos soplado, el derecho a ser vistos, escuchados y respetados, nunca expira. Y si algo dejo con estas palabras, si algo quisiera que quedara flotando en quien me lea, es esto: nunca se es demasiado viejo para cambiar de camino. Nunca se es demasiado tarde para volver a empezar. Y nunca, jamás, debemos aceptar el olvido como destino. Yo no fui olvidado, me fui, porque merecía algo mejor. Y lo encontré.